Hola, muy buenas noches. Nosotros somos el equipo 1, donde nos vamos a hablar sobre la norma ANSI y ASME Y14. El equipo está conformado por Héctor Ramírez Gálvez, Cervantes Roldán Mario y su servidor Abraham Arismendi Leonardo. Para dar inicio a la presentación, vamos a dar una breve descripción de la norma, que en 1995 el Instituto Nacional Americano de la Normalización aprobó la norma ANSI-ASME Y14.1, el cual define una serie regular de tamaños de papel basados en el estándar de 8,5 pulgadas por 11 pulgadas, tamaño que es conocido como ANSI-A. Esta serie también incluye el tabloide conocido como ANSI-B. Una serie de alguna manera es similar a la norma ISO 216, en que la reducción de una hoja a la mitad produce dos hojas más pequeñas del siguiente tamaño. ¿Okay? Como siguiente es que los documentos pueden ser elaborados de una manera en que el texto y las imágenes se ajusten, ya sea en los formatos ANSI o su equivalente ISO, que es la 216, en una escala de reproducción 1:1, como se muestra aquí en la figura. Por parte del alcance que tiene esta norma, es que define los tamaños de las hojas en pulgadas como decimales, que esta parte sería el ASME Y14.1M, sistema métrico, y los formatos para los dibujos en ingeniería. Los tamaños de las hojas y formatos en el sistema métrico están definidos de la norma ASME Y14.1M y como contenido de la norma ANSI por parte del apartado ASME Y14.1 en la parte general es de que nos habla de que la estandarización de los tamaños de dibujo y la ubicación uniforme de las características de formato sobre las formas de dibujo ofrecen ventajas claras en la legibilidad, manejo, presentación y la reproducción. En este caso nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en más bien la norma en sí. El Y14 se enfoca en sí más que nada en representar un dibujo de la manera más legible posible, que tenga el manejo adecuado del dibujo, de la presentación, y una reproducción totalmente adecuada, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre cada uno de los componentes que tiene esta norma, ¿no? Como los cajetines, etcétera. Los títulos, posiciones de los títulos, etcétera. En el uso de los dibujos realizados por otras organizaciones, una ventaja que se gana es que la información se encuentra en la misma ubicación en todos los planos. La información, a esto nos referimos de que la misma ubicación en todos los planos es de que ya es una, como ya es una norma, esto está totalmente estandarizado. O sea, en cualquier dibujo se debe de encontrar en la misma posición el título, en la misma posición los cajetines del número del dibujo, etcétera, ¿no? Eh, la información sobre la revisión y las fechas de elaboración son de especial importancia para los usuarios de los dibujos y debe de ubicarse de manera uniforme en todos los planos de la ingeniería. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué dibujo es el que estamos viendo, de qué manera lo podemos encontrar fácilmente. Es por eso que se existe una estandarización. Necesitamos hacer uso de la regla norma ANSI-ASME Y14 para poder identificar de manera más fácil y concreta dónde están ubicados todos nuestros componentes, y también básicamente seguir una estandarización para poder encontrar todos estos componentes, ¿no? Las unidades que maneja la norma ANSI Y14.1 es que todas deben de ser, el sistema es en pulgadas. Todas las unidades utilizadas en esta norma están en pulgadas. Si nos enfocamos a la ASME Y14.1M, estamos hablando del sistema ya métrico. ¿Okay? Los documentos aplicados para esta norma es el ASME Y14.1M en el 1995,
donde podemos encontrar todos estos formatos, es en los formatos de tamaños de hoja en un sistema métrico. Todo debe de estar totalmente estandarizado en estos apartados. En el ASME 14.2M de 1992, letras y líneas de convención, todo debe seguir igual el mismo patrón, la misma estandarización. Lo mismo para los siguientes dos documentos, el ASME 14.3M y de 1994, dibujos de varias vistas y vistas de sección. Y el ASME 14.5 de 1994, el de dimensionamiento y tolerancias. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Mario Cervantes y les voy a estar exponiendo lo que es los márgenes, tamaños de hojas y la alineación del microfilm. Los márgenes, estos son de lo mínimo requeridos. Por ejemplo, tenemos los márgenes de protección necesarios por motivo de manejo del mismo documento. Se requieren esos para cuidado del dibujo, ya que si lo hacemos muy a la orilla podemos llegar a lastimar, o por el manejo se puede llegar a deteriorar la hoja, entonces puede peligrar que se pierda algún tipo de información. Los márgenes obligatorios solo aplica si se llega a ocupar imprimir tipo libro o si se hará por ambos lados. Tamaños de hoja. En la siguiente tabla podemos apreciar los diferentes tamaños de hoja aceptados por la norma ASME Y14. Como vemos, van de la letra A, B, C, D, E y F, y van desde 8.5 por 11 pulgadas hasta 28 por 40 pulgadas. Los dibujos tamaño rollo estándar son formatos más grandes, como su nombre lo dice, se enrollan por su gran tamaño. Sus tamaños están mostrados en la tabla 2, aquí anexada. Son tamaños grandes, entonces ahora sí que son como los que se conocen o se ve uno con los arquitectos, ¿no? Los que van ahí en un tubito, que los van guardando ahí. La tendencia en el formato G va de múltiplos de 8.5 en 8.5 pulgadas, y para los formatos H, J y K van de múltiplos de 11 pulgadas en 11 pulgadas. Los dibujos hechos en sistemas CAD, cuando se generan en programas de computadora, el tamaño se acomodará a la necesidad del formato de salida, siempre cuidando los tamaños estipulados en la norma, los anteriormente dichos. Cuando son hechos en sistemas CAD, quiere decir que son los hechos en SolidWorks, en AutoCAD, todo este tipo de programas especializados para hacer dibujo técnico. Dibujos hechos en sistemas no CAD también se pueden hacer. Cuando son generados en programas que no sean estilo CAD, deben ser impresos, pero solo en el tipo de formato A o B que vimos en la tabla 1. Si bien no es necesario, varios elementos de los sistemas CAD nos muestran si es necesario los títulos de los datos y los contenidos deben ser legibles y claros. Ahora sí que podemos trabajarlo si fuera necesario en Word, PowerPoint o cualquiera que se acomode pero que no sea sistema CAD, también se puede. Formatos básicos. El tamaño del cajetín y componentes. Los tamaños de los cajetines especificados en este documento son orientativos. Los datos como el número del título y el dibujo se muestran en los cajetines para definir los datos mínimos requeridos. Sin embargo, los cajetines adicionales con sus datos pueden ser agregados. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de cajetín con ciertos datos necesarios. Viene desde el nombre de la compañía, el lugar donde fue hecho, el nombre del producto o el dibujo, quién lo diseñó, quién lo aprobó, quién lo dibujó, quién lo revisó, las escalas, las unidades y la fecha en que fue hecho, las cantidades de dibujos que son, y hasta un número de serie para su fácil búsqueda, ¿no? Las letras, otro apartado importante es saber qué tipo de letras están aceptadas, y para poder saber eso tenemos que revisar la norma ASME Y14.2, en la cual viene desglosado con detalle qué es aceptable y qué no. No podemos usar cualquier tipo de letra, tiene que ser una que sea aceptada por la norma para que nuestro trabajo no peligre y sea aceptado. La zonificación. Todos los formatos excepto A y B deben de tener zonas para referencia, aunque A y B puede ser dividido en zonas también, y van en orden alfabético como se muestra en la siguiente imagen.
podemos ver los formatos y que nos sirven a su vez cada formato como referencia para el siguiente. Líneas. El ancho de las líneas deberá seguir las especificaciones de la norma Y14.2 y si se desea contrastar el ancho, podemos seguir estas pautas. En grueso, en líneas gruesas, solamente será para líneas de borde, contorno y en la división principal del cajetín. Y en líneas finas, para la división de la lista de piezas e historial de revisiones, subdivisiones menores del cuadro de rotulación y cajetín suplementario. Y en marcadores de zonas, solamente. Alineación de microfilm. La alineación de puntas de flecha son colocadas como guías para facilitar la alineación de los dibujos para la microfilmación. Las flechas se centran en el segmento del microfilm. Este apartado, el microfilm, sirve para cuando se hace el dibujo, se pasa un dibujo a lo que es formato microfilm, que es de mejor forma para poderlo traer, para poderlo transportar. Y veremos que estas líneas sirven como para centrarlo y para que se quede bien hecho el microfilm cuando llegan a usarlo en la máquina. El segmento de líneas coincidentes. El segmento de líneas coincidentes, como su nombre lo dice, pues es para coincidir y se usan dibujos de tamaño rollo en múltiples partes de la microfilmación para facilitar el acomodo. Como es un dibujo muy grande, lleva varias líneas a lo largo del dibujo y esas nos darán pauta para poderlo centrar de manera correcta. Y por último, las hojas de continuación. Como su nombre lo dice, son hojas continuas para el dibujo, que abarque varias hojas. En el cajetín del título debe especificarse el número de hoja que corresponda y todas las hojas deben de ser del mismo tamaño. No confundir los tamaños y cambiar un tipo de hoja a otra para que lleve una continuidad. Los tamaños de las hojas deben seguir lo estipulado con anterioridad. Por aquí tenemos las referencias y sigue mi compañero Héctor con sus apartados. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Alexis Ramírez Galvez y presentaré el cajetín del título. El cajetín del título se encuentra en la parte inferior del formato y algunos de los datos que se pueden mostrar en este serían el nombre y la dirección de la empresa, actividad o cuya actividad de diseño y de código de Commercial and Montgomery Entry, que por sus siglas es CAGE o CAGE, el número de dibujo y algunos otros datos más. El cajetín de historial de revisión provee espacio para símbolos de revisión, descripción o identificación del cambio de autorización, la fecha y aprobaciones. El ancho del cajetín puede ser cambiado para incluir otras columnas si es necesario, ya que si se desea agregar más información a este cajetín, se puede hacer un poco más grande para mejor organización de los datos. Por último, presentaré el estatus de revisión. Un estatus de revisión es requerido en todas las hojas de un dibujo y da la información sobre el estatus de cada hoja. Debe ser localizado en el área de historial de revisión o en el cajetín del título. Cuando las hojas del dibujo tienen el mismo estatus de revisión, debe colocarse la siguiente notación, que es: todas las hojas tienen el mismo estatus de revisión, o de lo contrario pueden poner todas las hojas